¿Por qué hay tantas guerras? ¿Cuándo terminarán las guerras? Bueno, hemos visto a lo largo de toda nuestra historia, siempre que los conflictos armados derogan no solamente en muerte, desolación y sufrimiento. Muchos de ellos indudablemente han sido hechos para tener paz. Sin embargo, esa paz humana que nosotros conocemos a través de un conflicto no es duradera. Esa paz de la que nosotros queremos poner con mano de justicia no es verdadera justicia. En este caso, entender el por qué hay conflictos armados es entender el por qué incluso tú tienes un conflicto el día de hoy con alguien. Para eso, como siempre les he dicho, hay que leer las escrituras. Y nos vamos a ir a Mateo 15, 18, 19 y dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es decir, todo comienza en el corazón. ¿Y en el corazón de quién? De cada uno de nosotros. Nosotros nos podríamos quejar, tal vez, viendo un conflicto armado y que no vieran cómo las bajas civiles, la separación de familias, el sufrimiento. Y dirían, tal vez, ¿por qué no piensa esa persona en los demás? Pero hay que entender algo. Afortunada o desgraciadamente, nosotros somos quienes elegimos a nuestros representantes en la mayoría de los casos, los cuales deciden por sobre nosotros. Es decir, si el día de hoy la presidenta de México decidiera entrar en guerra, no entraría ella sola, entraría todo el país en conflicto, quisiéramos o no. En este momento entenderás la importancia justamente de lo que hay en el corazón de cada persona. Y ustedes me dirán, bueno, pero si yo no lo he decidido, yo la elegí, pero no decidí entrar en guerra. Sin embargo, yo les puedo asegurar algo. La representación es digna de cada lugar y no sucede nunca por casualidad. En este momento podemos entender que incluso si tú pensaras que tú no harías lo mismo, te digo, hay que pensar un segundo más. Piensa en aquella persona del pasado o del presente, del cual hayas tenido alguna problemática, sea duradera o sencilla, como por ejemplo un problema familiar que trasciende de muchos años, o tal vez una rencilla en un altercado automovilístico. No hubieras querido en ese momento que tu enojo sobrepasara y hacer justicia, o no te embargan esos sentimientos, pensamientos de lo que hubieras podido decirle en el momento para hacer que la balanza se inclinara más a tu favor y la otra persona escarmentara. ¿O no te has imaginado esa parte donde te imaginas muchas veces hasta eliminando a la persona, pero como no lo haces, no eres un asesino? Sin embargo, nosotros somos los autores del pecado. Y el problema es cuando nosotros mismos queremos pensar el por qué Dios no interviene. Sin embargo, queremos justicia y libre albedrío, pero queremos paz, pero queremos que Dios intervenga, pero a la vez no. Pero nosotros queremos darle el corazón, pero tampoco todo por partes. Y ahí es cuando uno entiende que la contradicción no es de Dios, viene de nosotros mismos. En este momento debemos de entender que nosotros, cada uno de nosotros, coadyuva justamente a la maldad de este mundo de forma cercana o de forma con un alcance enorme. En este momento podemos entender la gran transgresión que puede hacer desde nuestro corazón hacia nuestro pensar y de ahí hacia nuestra boca y hacia nuestro actuar. Y en este momento nos enfrentaremos a un dilema moral ético entre un dilema humano. Porque yo te aseguro que si tú cumplieras el pensamiento más funesto que tengas de eliminar a alguien, posiblemente creerías que es justo en tu mente y en tu ser.
Te alegrarías por unos segundos, pero estoy segura que con el paso de los días la culpa, el remordimiento, el dolor llegaría. Porque no estamos diseñados para poder cargar con esas cosas. Y el enemigo es muy ágil, utiliza todos nuestros sentimientos y emociones en contra nuestra. Y nosotros las tomamos. El enemigo podrá tentarte, igual que Dios podrá hablarte. Pero en el momento que uno toma una decisión, te haces partícipe de Dios o del enemigo, del pecado o de la verdad, de la salvación o de la condenación. Nosotros somos los que elegimos. Ahora bien, vamos a leer otra parte muy interesante en Santiago 4:1-3 y dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, Santiago nos está diciendo aquí: somos seres egoístas que solamente pedimos desde la superficialidad de nuestra propia visión, sin pensar en las consecuencias de los demás. Es decir, si a ti un vecino te es molesto, quisieras que ese vecino no saliera, desapareciera, muriera, se cambiara de casa para que a ti no te moleste. Ciertamente estamos pidiendo mal. ¿Por qué no pides que ese odio, ese enojo, esa apatía, ese egoísmo, esas ganas de maldad, de violencia terminen en ti? En este momento tal vez el mundo entero, si entráramos en una tercera guerra mundial, podría pedir paz. Podríamos orar y arrodillarnos frente a Dios, ayunar, velar, vestirnos de cilicio como dice la Biblia, entre otras muchas singularidades más, para pedir paz. Y ciertamente estamos pidiendo mal, porque el corazón es el engañoso. ¿Y cómo deberíamos entonces de pedir? Deberíamos de pedir que todos fueran conocedores de la verdad, que Dios tocara el corazón de cada persona para que se diera cuenta de su propia maldad, que conocieran que estamos atados a un mundo de mentira, a un mundo de engaño, a un mundo transitorio, porque esta vida es pasajera y nada te vas a llevar, ni siquiera los recuerdos, ni siquiera te vas a llevar alguna posesión, ni siquiera tu propio cuerpo vas a cargar. Y en ese momento entenderás que aunque estamos pasando por esta vida, que sí, es muy real, pero no tiene nada que ver con la eternidad. Nosotros, bien lo decía Jesús, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Allá afuera hay un mundo espiritual, el cual desgraciadamente, porque estamos tan ligados a lo que vemos, sentimos, creemos y pensamos, no vemos y no vemos la verdad, la realidad. Por eso nos cuesta tanto trabajo entender hasta nuestra propia maldad. En este momento entonces, ¿qué nos conviene? Bueno, nos conviene creer en la verdad, y la verdad es Jesús. Cuando nosotros verdaderamente entendamos que somos pecadores, que somos malos y que no podemos nada en nuestra vida remediar, podemos acercarnos al Señor porque Él sí lo puede hacer en ti. ¿Y cómo nos acercamos? Pues conociéndolo, creyendo que Jesús es Dios. Vino a este mundo para pagar algo que tú y yo no podíamos pagar. Y en ese momento entenderás sobre el amor, sobre su gracia. Y esa gracia como ese regalo inmerecido. Y créeme, la Escritura lo dice, Jesús se lo dijo a Nicodemo: hay que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Es decir, que se te abra esa vista al mundo verdadero, eterno, espiritual, que no es este. Y en ese momento entenderás todo. Entenderás sobre el amor, entenderás el hilo preciado que todos debemos de tener en conexión con Dios, con su bendito Espíritu Santo, con la santidad del Padre y con la salvación de carne que hizo el sacrificio de Jesús. Y en ese momento tus preguntas serán respondidas, encontrarás a Dios, entenderás que su voluntad es soberana, entenderás que todo nace del corazón y que ciertamente pedimos desde la superficialidad,
de nuestros propios deseos y convicciones, pero no pedimos con la verdad de su palabra, que Él llegara a las personas, porque todas las personas vagando en este mundo, necesitadas de Dios, cometen agravios. Y las personas verdaderamente que están caminando con Jesús, luchan diariamente con ese corazón nuevo que ahora les dio el Señor y que habita en un cuerpo de carne, el cual justamente nos sirve para estar en este mundo, pero ahora con una nueva visión desde el amor. En este momento podremos entender de dónde nacieron esos pensamientos, lo que deberíamos de pedir para acabar no solo los conflictos de guerra mundiales, sino cualquier tipo de malestar. Y podríamos entender inclusive que los propósitos de Dios son mayores y confiando en Él, confiaremos en su justicia divina perfecta, que nada tiene que ver con lo que nosotros creemos sobre justicia, amor y perdón. No lo olviden, Dios los ama mucho, tanto. Si ustedes supieran el gran amor que tiene Dios por todos nosotros, que Dios baja desde su gloria para hacerse carne pagando algo que nadie más puede pagar, dándonos un último camino, un único camino, una única puerta, una luz. Créanme, no necesitamos morir para ver a Dios. Lo podemos hacer el día de hoy con su Espíritu Santo en nosotros morando, gracias a que por fin renunciamos a nuestra voluntad, a nuestras pasiones, a nuestra carne. Nos declaramos incompetentes, pero creemos que Él sí lo puede hacer en nosotros y entonces conoceremos la verdad, la luz, y nuestro mundo cambiará. La lluvia cae sobre justos e injustos. Y como yo siempre les he dicho, Dios no termina la tormenta, fortalece al navegante y en ese momento habrá luz en tu vida. Y créeme, por eso la Escritura dice que si uno es salvo, es salva tu casa, porque la luz de Dios ilumina tan fuerte que es innegable que todos la puedan notar. No lo olviden, Dios los ama mucho. Tenemos al mismo Dios de la Biblia hoy, con un corazón entregado, los cielos abrirían. Dios los bendiga.